En Hechos, capítulo 11, vamos a estar viendo ahí algunas cositas interesantes y yo quiero en esta tarde comenzar algo que para mí es muy importante. Para mí es lo más importante de este mundo y tiene que ver con el Evangelio. Quiero contarte la historia de la primera iglesia cristiana, que no es Jerusalén. Jerusalén es la primera iglesia cristiana judía donde había ciertos gentiles. Pero la primera iglesia cristiana, digamos de gentiles, la mayoría, y de algunos judíos, fue en Antioquía. Y vamos a estar en Hechos capítulo 11, verso 19-26, y tenemos aquí en el mapa, vemos aquí Antioquía con una cruz y un globito ahí señalado, y vamos a leer Hechos capítulo 11, verso 19-21. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y yo te he titulado el tema Partidarios de Cristo, que es lo que significa aquí lo de seguidores de Cristo, cristianos. Y entre otras cosas, era un mote llamado ser cristiano en aquella época. Y estudiando este pasaje, me doy cuenta de la importancia que tiene en la vida del creyente este pasaje, como vamos a ver. Y vemos aquí que se esparcieron por Antioquía, esta primera iglesia fuera de Jerusalén, donde muchos no eran judíos, y era Antioquía de Siria, ¿vale? Y era una ciudad, la tercera ciudad del Imperio Romano más importante. Y Antioquía de Siria, que está en Turquía y hoy se llama Antalya, estaba situada a orillas del río Orantes, a unos 32 kilómetros del mar Mediterráneo y a 480 kilómetros al norte de Jerusalén. Desde esta fundación en el año 300 a.C. por Séleuco I, Nicator, Antioquía de Siria fue un bullicioso centro comercial portuario que reunía una gran variedad de personas de diferentes culturas, religiones y con un alto estatus intelectual y político. O sea, era una ciudad muy importante en todas las cosas. En el contexto bíblico, Antioquía se menciona por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Según el relato bíblico, después del martirio de Esteban, los creyentes dispersos por la persecución llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar el evangelio a los judíos. Sin embargo, también predicaron a los gentiles, lo cual fue un hito importante en la expansión del cristianismo. La iglesia de Antioquía se convirtió en una comunidad cristiana vibrante y diversa, compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y fue allí a donde los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Y este término se usaba para describir a aquellas personas que seguían a Jesucristo. En otras palabras, era evidente que los convertidos a Cristo en Antioquía, sus vidas eran una luz para las personas que los estaban viendo. Y en el año 49 después de Cristo, los apóstoles, Pablo y Bernabé, regresaron después de tener desde allí su primer viaje misionero,
donde les llevó al primer concilio de la Iglesia cristiana. Y uno de los eventos importantes de Antioquía fue una reunión de una conferencia que hubo por un conflicto que había en cuanto al Evangelio. La Iglesia de Antioquía desempeñó un papel crucial en la propagación del Evangelio y el desarrollo de la identidad cristiana. Y yo quiero comenzar hoy, y si no acabamos, seguiremos el domingo siguiente, lo que leemos aquí en este pasaje de Hechos 19, 11 al 21. Y dice el verso 20 que fue anunciado, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y en esta tarde yo hoy quiero concentrarme en esa frase, el Evangelio del Señor Jesús. Porque parece ser que hoy en las iglesias vale cualquier evangelio. Y estudiando el pasaje, en esta época era lo mismo. Y Pablo y Bernabé se tuvieron que poner firmes con esto. Y dice, para empezar, que la persecución fue el embrión de que el Evangelio de Jesucristo se esparciese por todas las naciones. Y llegaron a Antioquía. Fue la muerte de Esteban, que nos dice Hechos capítulo 8, yo lo voy a leer un momentito, nos dice el verso 1, y Saulo, el apóstol Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así es como comenzó la primera historia de la iglesia fuera de Jerusalén. En Jerusalén todo era muy bonito, eran miles y miles de personas convertidas a Cristo. Allí estaban todos muy bien, muy a gusto. Y estaban desobedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no estaban cumpliendo con ello. No lo estaban haciendo. Y la iglesia comenzó, por decirlo de alguna manera, sabemos que hay una iglesia en Jerusalén que está muy bien, pero la iglesia que se expandió, que alcanzó a las personas, tuvo que empezar con persecución. Y es lo normal en el cristianismo. En Filipenses Pablo sufrió persecución. Tesalónica tuvieron también persecución. Y si vemos la historia de la iglesia cristiana, ha sido constante la persecución. Y hoy donde más avivamiento hay, es en los países donde más están sufriendo nuestros hermanos y hermanas por el Evangelio del Señor Jesucristo. Métete en páginas de la Puertas Abiertas y no habla con Alejandro. No sé por qué el Evangelio se extiende cuando hay persecución. No lo sé. Las consecuencias fueron la persecución y se fueron a diferentes regiones. Fenicia, Chipre y Antioquía. Un grupo de los que huyeron por la persecución solo predicaban a los judíos. Eran los que mantenían el estatus social de los judíos, eran los que no querían aparentemente mezclarse. Pero había entre ellos un grupo que eran de Chipre, de esa isla, no sé si la veis, y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía compartieron el Evangelio. Nos dice esto es la Biblia. Compartieron el Evangelio los griegos. Los griegos eran como una especie, eran judíos, pero habían nacido en Antioquía, eran de la cultura griega, helénica, y tenían una visión del mundo más amplia que los judíos de Palestina. Estos judíos griegos, helénicos llamados, sabían más del mundo. Y entonces esta gente predicó y convirtieron a muchas personas para Cristo. Innovaron predicando no solo a los judíos, sino a todo el mundo que les quisiera escuchar. Y así es
¿Cómo nació la primera iglesia? Con el Evangelio. Pero yo quiero hacer un punto en este momento, en este tiempo, acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque estoy preocupado, y no sé por qué me tengo que preocupar, porque es la historia del Evangelio. Y yo no me tengo que preocupar. Si Dios no se preocupa, ¿por qué me tengo que preocupar yo? Pero yo sí soy responsable. Y es que el Evangelio siempre ha sido atacado. Siempre, desde los comienzos de la era cristiana fue atacado. Dice el verso 20 que anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, aquí en Hechos 11, pero si vamos al Hechos 15, vamos a ver la movida que tuvieron esta gente por causa del Evangelio. Y no es nuevo, Satanás trata de diluir el Evangelio. Satanás trata de que el Evangelio suene a cristiano, a religioso, y le quita la verdad, la esencia de lo que es el Evangelio. Y entonces vemos en las iglesias a personas que sí saben del cristianismo, que sí saben de la palabra, pero cuando tú le preguntas acerca del Evangelio, ¿tú crees que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitado el tercer día y que murió por tus pecados? Bueno, sí. Y eso hay que tenerlo claro, que Jesucristo murió por mis pecados y que yo no tengo nada que añadir. Y hoy en el mundo evangélico, en el mundo que nosotros decimos, estamos, hay algunos que anuncian el Evangelio del señorío. Y yo como pastor principal, pastor fundador de esta iglesia, yo no creo en el Evangelio del señorío. El Evangelio del señorío es que haz al Señor dueño de tu vida. ¿Cómo voy a hacer al Señor dueño de mi vida si primero no lo entiendo como Salvador personal? Será dueño de mi vida y Señor de mi vida cuando yo me someta a la Biblia, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo y empezaré a adorarlo como mi Señor. Claro, Jesús es el Señor de todo, eso yo lo sé, y es el Rey de Reyes, lo sé. Pero el Evangelio es más que eso. El Evangelio no es que yo tengo que demostrar con mi vida cristiana que yo fui salvo. Yo no tengo que demostrar a nadie con mi vida cristiana, con mi comportamiento que yo he sido salvo. Se espera que yo ande en el Espíritu, se espera que yo sea lo mejor. Claro, pero yo tengo mis luchas como vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las luchas en el mundo cristiano, en nuestras vidas, son evidentes. Luchamos con problemas en el trabajo, luchamos con los propios pecados que nos quieren controlar, luchamos con nuestras propias emociones, luchamos contra nuestros propios deseos. Yo lo sé. Bienvenido al club. Llevo más de 50 años luchando. Bienvenido al club. El Evangelio no es nada de comportamiento, el Evangelio es la gracia del Señor derramada en mi corazón, por medio del Evangelio de Jesucristo. Y aquí en Hechos 15 nos enseña lo que pasó en la primera iglesia, que es la iglesia de Antioquía. Lo de siempre, gente que se mete a distorsionar lo que es el Evangelio. Y yo quiero compartir esto, hermano, porque muchos de vosotros venís prácticamente todos los domingos. Y yo quiero que sepas, desde mi punto de vista como pastor, lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. La vida cristiana va a durar toda tu vida. Y en la vida cristiana vas a tener victorias y derrotas. En la vida cristiana vas a estar en el cielo y otras veces en el valle. Esa es la realidad. Pero el Evangelio, hermano, lo tenemos que tener claros. Y aquí dice en Hechos 15:1 lo siguiente. Entonces algunos, los más espirituales, los que estudian en ciertos seminarios, estos son los espirituales. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos. Eso no es verdad.
estaba ocurriendo al poco tiempo de que la iglesia de Antioquía fue fundada. Satanás no se duerme en los laureles. Satanás ataca la fuente principal del cristiano, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el carácter podemos trabajarlo, podemos aparentar ser cristianos. No sabemos cuántos cristianos hay en el mundo que parecen ser cristianos. El Evangelio no puede ser diluido, el Evangelio tiene que estar bien claro y bien específico, y nosotros como iglesia lo tenemos que tener bien claro. Y los judíos que estaban añadiendo ritos al Evangelio, y ese no era el Evangelio de Jesús. El verso 2 nos dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. El primer problema de la iglesia. Gracias a Pablo y Bernabé que se plantaron, echaron pie en tierra y enfrentaron a esa gente con el evangelio que estaban queriendo transmitir, que tenían que hacer el rito de Moisés para ser salvos. Como que Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz, no servía para nada. Añadían ritos de Moisés para enfatizar el evangelio de Jesús. ¿No era suficiente la muerte y la resurrección de Jesucristo para ellos? ¿O qué más querían? Y esto es lo que querían introducir en la iglesia. Y este problema surgió porque los gentiles y la iglesia pues llegaron a un momento crítico. Imagínate si Pablo y Bernabé no se hubieran plantado pie en la primera iglesia cristiana, se hubiera permitido que el evangelio de Jesucristo, el puro evangelio de Jesucristo, fuera diluido. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si hubieran permitido eso? Y la pregunta que yo hago, ¿alguna vez Jesús predicó o dijo que hay que circuncidarse para ser salvo? ¿Jesús lo dijo alguna vez? No. Nunca lo dijo. Jamás lo dijo. Ni lo insinuó, ni lo pensó. No lo dijo. Así que llegaron a Jerusalén y Pedro venía con la lección aprendida. ¿Recordáis Hechos capítulo 10? Que tuvo una visión y que dijo la visión, Pedro vio una visión de diferentes animales, reptiles y cuadrúpedos, y la voz le dijo, Pedro, mate y come. No, Señor, que por mi boca no entró nada inmundo. Y la voz le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo, refiriéndose a los gentiles. Pedro tenía la lección aprendida. Así que, de todas maneras, esta gente insistió, de tal manera que querían que esto se introdujera. Era una ofensiva terrible por parte de esta gente para que se metiera la ley, parte de la ley judaica en el Evangelio. Y Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, en los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. La primera iglesia de Jerusalén, los apóstoles y los ancianos, los líderes, reconocieron que eso no estaba bien, que ellos no los mandaron. Y hacen esto. Es más, en Hechos 15:29 también nos habla del comportamiento de los elementos. Dice que la iglesia de Jerusalén les recomienda que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Quiere decir que si lo hacéis bien, estaréis obrando correctamente. Ahora bien, si hubiese prevalecido, si hubiera ganado esta idea que trajo esta gente, había quedado destrozada la unidad de la iglesia desde el principio. Desde la primera iglesia. Porque unos querían introducir la circuncisión y otros que no. Pero gracias a Dios
que Pablo y Bernabé y los apóstoles y la gente de Jerusalén lo tenían bien claro. Pero esto está pasando en las iglesias evangélicas, déjame decirte, porque hay división. Y yo quiero que nosotros tengamos claro lo que nosotros creemos acerca del Evangelio. Y la respuesta, el 15, capítulo 15, verso 8, 11, dice el verso 11, Pedro dice en el verso 11, antes, fíjate lo que dice Pedro acerca de toda esta movida, dice el verso 11 del capítulo 15 de Hechos, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pablo lo resume así. Y Pedro quiere decir que tanto el judío como el gentil serán salvos por la gracia de Dios sin el yugo de la ley. Porque la ley nos dice, Romanos, que no aportó nada. No matarás, no codiciarás, no aportó nada en cuanto a la salvación. Sí en cuanto al conocimiento de lo que es pecado. Pero para salvarme no, porque yo no puedo guardar la ley. Porque puedo guardar 9 o 10 o 15 mandamientos, pero fallo en uno, ya estoy condenado. Y Dios vino a quitar la ley para la salvación. Y este es un punto de división en la primera iglesia. Pero si quieres vamos a Gálatas capítulo 1, versos 6-9. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? Pablo dice, estoy fascinado que habéis escuchado el Evangelio de verdad y de repente habéis cambiado a los Gálatas. Y dice, que sea anatema el que os predica otro evangelio. O sea, que sea maldito el que os predica otro evangelio. Y se estaba volviendo a introducir el evangelio de la ley, el evangelio de hacer cosas para la salvación. Y Pablo usa la palabra anatema, maldito. Qué fuerte. Y probablemente eran hermanos bien intencionados que querían perfeccionar a los santos en Gálatas, porque eso nos pasa a nosotros, En especial los que estamos desde el púlpito, queremos que todos los hermanos sean santos y perfectos. Y ponemos ciertas cosas como si quisiéramos que fueran por un vallado y por un camino. Y la vida cristiana no se trata de eso. La vida cristiana se trata de conocer el Evangelio de Jesucristo, leer la palabra, orar, relacionarse con el Señor Jesús y caminar hacia adelante hasta que el Señor te llame. Y otro ataque, que aquí quiero hacer un punto importante, está en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Digo todo esto, hermanos, porque tenemos que tener claro en estos momentos lo que creemos, muy claro. Dice 1 Corintios, a ver si me lo encuentro aquí, 1 Corintios capítulo 1, perdón, 1 Corintios capítulo 15, nos dice lo siguiente. Voy a leer aquí, a ver. Aquí hay otro punto importante acerca de lo que estaba pasando con el Evangelio de Jesucristo. Y este fue otro gran ataque hacia el Evangelio de Jesucristo. Primero era la ley, hay que hacer cosas. Y ahora es quitarle, diluir el Evangelio de Jesucristo. Y en la iglesia de Corinto estaba pasando esto. Dice el verso 1. 1 Corintios 15, verso 12 al 9, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? 1 Corintios capítulo 15, verso 12, voy a leer, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Había gente en Corintios que estaban diciendo que no había resurrección. O que ya había pasado. Qué fuerte. Qué fuerte esto.
Y para Pablo el Evangelio era tan importante, la pureza del Evangelio era tan importante que entra a saco con esta gente. Primera Corintios, en el verso 1 dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Déjame explicarte esto, porque aquí hay gente que piensa que el Señor nos da la salvación y que el Señor nos la quita. No está diciendo que se pierde la salvación, no está diciendo eso. Aquí dice el verso 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Quiere decir que la gente de Corintio recibieron el Evangelio y que les ha predicado en el tiempo pasado, y denota una acción completada. Quiere decir que recibieron el Evangelio de Jesucristo, creyeron en él y son salvos. Y ahora también dice, y si perseveráis en el Evangelio, lo que significa es una acción continuada, no para salvación, sino para una relación personal de crecimiento con el Señor, para entender que Dios nos está salvando de los pecados que podamos tener. La salvación es por gracia, sin las obras de la ley. Cuando uno recibe a Jesucristo es salvo. Ahora lo que nosotros se nos anima es a perseverar en lo que es el Evangelio, en la lectura, en las reuniones, en la oración, para poder ser perfeccionados en el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, porque después vamos a ver en otro momento que Bernabé coge a la iglesia de Hechos y dice: os animo a ser fieles y a perseverar en la fe. La salvación está gratuita ya, ha sido algo pasado, pero la vida cristiana hay que perseverar en lo que se llama poder relacionarse con el Señor en el Evangelio, para poder luchar contra las cosas que nos atacan, el pecado. Y dice, ¿y por qué dice esto? Porque Pablo quería tener claro lo que la iglesia Corintio había recibido la salvación de parte del Señor Jesucristo, y Pablo lo tenía claro. 1 Corintios 6:11 dice: y estos eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fueron perdonados, santificados y purificados. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 1 Corintios 6:19-20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo lo que nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Por qué dijo Pablo esto? Pablo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No se refiere a nacer de nuevo. Nuestra salvación está garantizada en el momento que creemos. No necesitamos aferrarnos de esa manera a que vamos a perder la salvación. Todos estos versos que he leído no hablan de la salvación. Habla de las consecuencias de la salvación. Que hemos sido salvados, por lo tanto somos templo del Espíritu Santo. Que hemos sido salvados, por tanto, a glorificar al Señor Jesucristo en vuestros cuerpos.
Eso es lo que significa perseverar en el Evangelio, vivir la vida cristiana. Ya la salvación ha sido hecha, ahora voy a perseverar, a mantenerme firme. Y la palabra salvación bíblicamente significa muchas cosas. ¿Salvado de qué? Salvado del pecado. Y la palabra salvado es poner el pie firme en un sitio. Entonces, cuando somos salvos, nuestra vida cambia, es diferente. Fíjate lo que me dice Efesios. Dice Efesios capítulo 2. Me encanta este verso, porque esto habla de mi posición. Y aquí Pablo está hablando de la posición. Soy salvo, pero ahora mi posición, Dios me ve salvo de diferente manera. Me ve a través de los ojos de Jesucristo, perdonado en Cristo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, verso 4, Efesios 2, al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice que Dios nos amó y que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y el verso 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es como el Señor me ve. Me salvó, me resucitó posicionalmente con Cristo, y posicionalmente estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo me liberó, como la canción que hemos cantado. Otra cosa son las luchas que tenemos de la vida cristiana. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Evangelio es puro, no hay que añadir nada ni quitar nada, como estaba haciendo la iglesia de Corintios, que le estaba quitando lo más importante al Evangelio, la resurrección del Señor Jesús. Por eso Pablo dice: si Jesús no resucitó, ¿de qué me sirve a mí todo esto? La vida cristiana, hermanos, es muy diferente a la salvación. Y nosotros como iglesia tenemos que tener claro: Jesús nos salvó, nos perdonó, y ahora Jesús quiere también salvarnos en nuestro proceso cristiano de diferentes actitudes, pecados, de falta de dominio propio. De eso es lo que nos quiere salvar. De eso es lo que Dios, el Señor, Pablo nos dice: hay que perseverar. Y me encanta una frase que ayer me la recordó la película. Y la película tiene que ver con Gladiator. No sé si viste la película Gladiator, que es de romanos y tal, ¿no? Es decir, romano. Y Máximo Lucio, dice algo muy interesante. Y siempre me llamó la atención desde que vi la película. Máximo le dice al emperador, a un perverso, a un corrompido, le dice al general Quinto, antes de la batalla inicial, le dice: lo que hacemos en vida resuena en la eternidad. Lo que hacemos aquí, vamos a recoger los frutos ahí como cristianos. 1 Corintios 3:15 lo dice de esta manera, para que tú veas que la salvación no tiene con que ser nada con ser bueno. La salvación es de Cristo, y las obras y las recompensas de la obra tienen que ver con lo que yo hago aquí para que resuene en la eternidad. 1 Corintios, fíjate que estoy hablando de 1 Corintios, la iglesia más carnal que existía, y la gracia de Dios con esta iglesia. Yo me admiro de esta iglesia. Yo siempre dije aquí alguna vez que nosotros tenemos un equipo y lo llamamos el equipo de fútbol de Corintios. Es más, yo tenía un equipo de la iglesia, tenía el equipo de fútbol de Corintias, de Brasil, que me lo trajeron de Brasil. Y dice 1 Corintios 3:15, escucha esto. 1 Corintios capítulo 3:15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será como salvo, aunque así como por fuego.
léelo, dilo entero, porfa. Dice, a ver, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, perito constructor, puse el fundamento es Cristo, y sobre otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo nos dice aquí en 1 Corintios que uno puede ser salvo y perder todas las recompensas, ir al cielo como si me permitís la expresión, uno puede ir al cielo en pelota en cuanto a obras. Es salvo, pero no tiene ninguna recompensa. Y la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis que hay dos tribunales, uno el tribunal de Cristo y uno el tribunal de Dios. El tribunal de Cristo va a ser cuando el Señor nos llama a todos los cristianos y nos pida qué hemos hecho. Y entonces el Señor Jesús dirá, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y el tribunal de Dios, el trono blanco, dice que resucitarán todos los muertos, el mar dará a sus muertos, y ahí el trono blanco, Dios juzgará, y los que no estén en el libro de la vida serán echados al fuego eterno. Y dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 5, acerca de adulterio que había en la iglesia. Fíjate qué pecado más fuerte. Y 1 Corintios capítulo 5, verso 5, Pablo dice, el tal sea entregado a Satanás, el que le quitó a la mujer a su padre, o sea, se llevó a su madrastra. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y yo he visto cristianos apartados, entregados, entre comillas, en manos de Satanás. Y he visto cristianos sufrir, pues yo tengo un amigo que se apartó del Señor. Y hace ya tiempo que no lo veo, pero se me cae el alma a los pies. Era un evangelista. Era un hombre fantástico, pero empezó a apartarse del Señor. Y es terrible como está, si es que sigue vivo. La herejía de esta gente era que negaba el Evangelio de Jesucristo. Es más, el último capítulo de 1 Corintios 15, 58, trata sobre las recompensas eternas, hermanos, y tenemos que recordar, yo hablaré en el futuro, si Dios lo permite, acerca de las coronas que Dios tiene para los creyentes, que son recompensas. 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra aquí en este verso dice, así que, después de desarrollar 1 Corintios capítulo 15, toda esa movida, ahora Pablo conecta, introduce una consecuencia, una deducción, introduce algo que va a desarrollarse. Así que, hermanos, después de todo esto que os he explicado, de que Jesucristo murió, resucitó, ahora, así que es, hermanos míos, estad firmes y constantes en la obra del Señor. Riley lo dice de esta manera, una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza para el futuro presta incentivo, anima para servir en el presente. Cuando yo tengo una firme creencia en la resurrección y una sólida esperanza en que el Señor va a venir, eso me va a animar a mí
y me va a motivar. Y es interesante. ¿Por qué todo esto? Porque en 1 Corintios, donde estábamos en el 15, cuando dice, después del 1 y el 2, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Y esto es el Evangelio, literal. Así que os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Dice, si no creísteis en vano, porque había gente que estaba hablando de la no resurrección de Jesucristo. Y el Evangelio ya no está completo. Dice el verso 3. Pablo explica aquí lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cristo murió por mis pecados conforme a lo que ya estaba dicho en los profetas, en Isaías y en otros más, conforme a las Escrituras. Murió, ¿por qué? Por mis pecados, como dice el apóstol Pedro, que dice que llevó nuestros pecados sobre el madero. La segunda que dice es, el segundo elemento que dice es que murió. Segundo, el verso segundo dice, y verso 3, y que fue sepultado. Es importante esta frase, que fue sepultado. Que lo pusieron debajo de tierra. Imagínate cómo los apóstoles sintieron cuando vieron a Cristo muerto y encima lo sepultaron. Y Pablo dice, fue crucificado y fue sepultado, para que quedase bien claro las cosas. Y el tercer punto es, dice el verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después relata a todos los que se les apareció. Fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿No hay nada más que añadir? Fue crucificado, sepultado y resucitado. Y es más, no tengo que añadir nada más. Hay algo importante para cerrar con este tema. Que el Señor Jesús nos anima a mantenernos firmes. Que la Biblia nos enseña que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo sin nada que añadir. La vida cristiana es mantenernos firmes en este Evangelio que ya conocemos y que el Señor trabaje y nos empiece a liberar de lo que yo soy. Porque cuando yo vengo al Evangelio, yo vengo ¿cómo vengo? ¿Como santo? No. Tengo que trabajar en mi vida con lo que soy. Con lo que soy, con mis imperfecciones. Y gracias a Dios por su gracia conmigo, porque todavía sigo luchando con mis imperfecciones. Pero tengo una cosa clara, es que yo soy libre, como hemos cantado. No me siento acusado para nada. Cuando peco, pido perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y me siento libre, aun sabiendo, como dije antes y como el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sigo pecando, sigo fallando. Pero la salvación es de Jesucristo. Las obras me corresponden a mí, trabajar en ellas según el Señor me da oportunidades para poder cambiar y transformarme y cambiarme. Pero la salvación yo no tengo nada que hacer, absolutamente nada. Soy salvo por la gracia de Dios. Y quiero acabar con esto para poder entender el resumir del Evangelio, la muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección. El Evangelio está completo, no se puede añadir nada. Las últimas palabras de Jesucristo en la cruz, ¿cuáles fueron? ¿Cómo? Consumado es. Consumado es. No hay nada más que añadir. Cuando Jesús dijo esas palabras, estaba declarando que la deuda con su Padre había sido cancelada totalmente y permanentemente.
No es que Jesús haya saldado una deuda que él tuviera con el Padre. Jesús no tenía ninguna deuda con el Padre, sino que eliminó la deuda que tú y yo teníamos con el Padre, y es la deuda del pecado. Consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Yo no tengo que hacer nada más por la salvación. Ya el Señor Jesús dijo que esto ya ha sido consumado. Y esa es una bendición para mí, que yo tengo que tomar en cuenta de que Jesús ya lo hizo todo. Y cuando yo camine por la calle, o cuando esté en casa o en el trabajo, y me sienta desanimado o haya pecado, quiero decirte que sepas que Dios te ama, que Dios te ha perdonado y que la gracia de Dios es infinita. Me encanta un verso del Antiguo Testamento que Dios me dio hace mucho tiempo, no recuerdo ni dónde está, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén, amén.